Muy bien, chicos, vamos a aprender a hacer el saxofón. Empezamos. Los materiales son alicate de punta curva, punta plana. Recordad que los alicates que estoy usando no tienen dientes, ¿vale? Son planos. Alicate de corte y alicate de punta redonda. Alambre de aluminio de 1 milímetro. En este caso el alambre que estoy usando yo. Pueden usar ustedes cualquier tipo de alambre que quieran. Y alambre de aluminio de 1,5, ¿vale? Chicos, vamos a aprender a hacer este corchito, ¿vale? Los que no han visto cómo se hace el corchito, por aquí les dejo un enlace para que vean cómo se hace el cuerpo del corchito, ¿vale? Aquí vamos a aprender a hacer el saxofón y a juntar los dos para que quede así. Empezamos. Muy bien, chicos, vamos a aprender a hacer este saxofón, ¿vale? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a coger alambre de aluminio, ¿vale? Coger alambre de aluminio, alicate de punta redonda. Vamos a coger con la parte de atrás del alicate de punta redonda. Esto se los digo para que lo sepan. El alicate de punta redonda, el que estoy usando yo, es bastante fino en esta parte. Seguramente alguno de ustedes tendrá alguno que sea más ancho. Pues mientras más ancho sea el grosor de la punta del alicate, va a quedar más grande el saxofón, esta parte, ¿vale? Que lo sepan. En este caso el que voy a hacer yo va a ser bastante similar a este, que es un poquito más chiquitito, pero el resultado es exactamente igual. Pues nada, empezamos. Nos vamos a la punta del alambre, lo cogemos con la parte de atrás del alicate y empezamos a girar suavemente. Suavemente lo empezamos a girar, a girar, a girar, y así hasta hacer un cono. Cada vez más tenemos que ir subiendo para que se vaya formando un cono, ¿vale? ¿De qué tamaño lo vamos a hacer? Pues simplemente calcular al ojo. Yo más o menos voy a dejarlo de largo de mi dedo, ¿vale? Esto más o menos de este largo. Usar algo así como referencia, o si lo quieren dejar más grande todavía, pues eso ya es elección de cada uno, ¿vale? Vamos a hacerlo así. De a poquito vamos a ir cerrando más, para que se vaya haciendo una forma cónica. Cada vez tenemos que ir subiendo más hacia arriba para que se vaya cerrando más, ¿vale? Para que se vaya formando una especie de cono. Y si se dan cuenta es bastante fácil. Yo lo estoy haciendo de una forma bastante rápida y fácil. No es complicado. Obviamente tienen que tener en cuenta un par de detalles. No sé si se dan cuenta aquí que se abrió un poco. Retrocedemos y volvemos a enrollar para que quede un poquito más apretado y no se vean saltos, ¿vale? Y seguimos. Esta parte vendría siendo la parte un poquito más fácil, aunque a lo mejor a algunos de ustedes les va a costar esta parte. Simplemente tienen que girar el alicate de forma despacito, porque si aprietan mucho, como es alambre de aluminio, si aprietan mucho se lo van a cargar, se va a mellar, o sea, se va a aplastar mucho, y una fuerza necesaria simplemente para girar el alambre
y ya está, no necesitan más. Seguimos girando, girando. Lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿vale? Aquí cerramos un poquito. Lo hacemos así. Chicos, les comento, estoy de vuelta en YouTube. Ya seguramente se habrán dado cuenta los que están suscritos a mi canal, se habrán dado cuenta de que he hecho algunas actualizaciones en el banner del canal y otras cosas que he hecho. Mi meta es volver a YouTube, obviamente, volver con las pilas cargadas. Voy a empezar a subir todos los martes y jueves vídeos, ¿vale? Y ya les contaré en algún otro vídeo un poquito más extenso de por qué estuve tantos años fuera de YouTube. Y nada, simplemente les explicaré el por qué y lo que estuve haciendo durante estos años fuera de YouTube, ya que fue bastante entretenido y siempre seguí fabricando cosas. Pues nada, chicos, más o menos ya tenemos el largo que queremos. Cogemos alicate de corte, cortamos, ¿vale? Cortamos y ahora vamos a hacer la parte de adentro, ¿vale? La parte de adentro para darle un poquito más de firmeza a lo que es el saxofón. Vamos a coger alambre de aluminio de 1,5, ¿vale? Vamos a irnos a la punta del alambre con el alicate de punta redonda y vamos a hacer un circulito lo más pequeñito posible que podamos y vamos a hacer esto que están viendo aquí. Espero que se vea bien en la pantalla, ¿vale? Así. Con eso yo creo que sería bastante suficiente. Voy a darle unas 5 vueltas más o menos. Vamos a coger el alicate, lo vamos a meter hasta donde llegue, vamos a apretar fuerte, ¿vale? Y este alambre lo vamos a poner en el centro del alicate. Vamos a usarlo como referencia, así, ¿vale? Soltamos, nos vamos a donde está el cono que hicimos de alambre para el cuerpo del saxofón y más o menos calculamos, lo ponemos ahí a ras y cortamos. Nos quedaría algo así, similar, ¿vale? Algo así. Con esto es bastante suficiente. Vale, aquí le dejamos unos 2 dedos, 2 o 3 dedos de largo, ¿vale? Ahora, el paso que viene es meter esto dentro del saxofón, ¿vale? Vamos a meterlo aquí. Lo vamos como a atornillar, así. Lo vamos a girar. Llegará un momento en que no va a pasar más, así que ahí se va a quedar. Esta parte la vamos a cerrar, ¿vale? Vamos a apretar esta zona de acá. La vamos a apretar para que no se mueva. Vamos a hacerlo muy despacito para no cargarnos el alambre. Y ya está, ya con eso estaría. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es la forma del saxofón, que es como una especie de S, una cosa así, ¿vale? Vamos a calcular al ojo más o menos, vamos a doblar muy despacito, porque aquí se empieza a abrir. Si se empiezan a fijar, se empiezan a saltar algunos puntos, se empieza a abrir, pero bueno, tampoco pasa nada. Aquí le podemos acomodar, ¿vale? Podemos ir acomodando así de a poquito para que no se salte tanto. Y lo dejamos así, ¿vale?
Cerramos un poquito más. Y aquí vamos acomodando como podamos. Bueno, y tampoco pasa nada si se queda un poquito abierto. Bueno, ahora esta parte de aquí la doblamos. Nos va a pasar exactamente lo mismo que acá abajo. Se va a abrir un poquito, pero tampoco pasa nada. ¿Vale? No todos los saxofones quedan iguales. Algunos quedan más apretados que otros, algunos quedan mejor. Es normal, es algo que está hecho a mano. Tienen que tenerlo en cuenta. Hacemos esto, ¿vale? Más o menos. Ahora vamos a cerrar esta parte. Vamos a calcular más o menos el ancho del alicate. Vamos a doblar. Así. Doblamos. Alicate de corte. Cortamos. Y apretamos. Apretamos. ¿Vale? Ahora, el siguiente paso es hacer las clavijas. Estas. ¿Vale? Vamos a coger alambre de aluminio. Vamos a calcular más o menos un largo que nos permita trabajar bastante bien. Esto más o menos por ahí. ¿Cuánto de largo? Pues el largo del alicate, ¿vale? Usamos como referencia una cuarta, ¿vale? Así va que vayan sobrados. Vamos a hacer así. Vamos a girar. Así. ¿Vale? En la zona en donde se abrió arriba, ¿vale? Y la otra la pasamos otra vez para acá y cortamos. Intentemos dejar las dos exactamente iguales, ¿vale? Esto se va a quedar algo así. Y ahora lo que nos toca hacer es los circulitos. Entonces vamos a hacer el primer circulito más o menos por aquí, ¿vale? Al ojo, más o menos calculamos al ojo. Hacemos el primer circulito, giramos, giramos. Segundo circulito lo hacemos más o menos un centímetro, una cosa así del otro. Vamos a contar 5, 1, 2, 3, 4, 5, vale. Vamos a hacer el segundo circulito. Tercer circulito. Si a alguno les queda un poquito más separado que el otro, tampoco pasa nada, ¿vale? O sea, aconsejo, les digo que si no les queda igual, pues no pasa nada. Hacer otro. Chicos, les comento un poco de que afuera hay una tormenta de viento que te cagas. Y no sé si se escucha en el audio o no, pero es lo que tengo. Ya contra el viento no puedo hacer nada, ni tampoco puedo insonorizar esta habitación porque no puedo. Pues nada, chicos, seguimos. Quinto circulito. Y terminamos. ¿Vale? Para hacer lo otro, usamos como referencia los que ya tenemos hecho acá. Los que ya tenemos hecho aquí. Pues nos ganamos al frente de este y hacemos el circulito. Y hacemos el circulito. Así. ¿Vale? Y el que sigue igual. Hacemos circulito. Espero no haberme salido del enfoque de la cámara.
No sé si se ve bien la imagen también. Espero que sí. Tercer circulito. Volvemos a hacer lo mismo. Este es un paso que son exactamente iguales. Les vuelvo a repetir. Estamos trabajando en espejo. O sea, lo que hacemos acá es lo que tenemos que hacer a este otro lado. Aquí. Seguimos. Un cuarto circulito. Soltamos el alicate. Volvemos a meterlo. Y el último. Y acá. Vale. Si se dan cuenta, algunos están así más chuecos, más así, pues nada. Lo regulamos con los alicates y dejamos que sea todo una línea más o menos, que se vea todo por igual, lo más similar posible. Ya está. Bueno, chicos, ahora el siguiente paso es ¿qué sigue? Vamos a hacer así. Vamos a hacer una pequeña curva, la misma curva que hace el saxo, ¿vale? Saxofón. Y acá hacemos exactamente lo mismo. Hacemos esto, ¿vale? Cuadramos los dos alambres que queden más o menos a la misma altura y vamos a cortar aquí, a ras de este. Vamos a usar el final del saxofón como referencia de corte, ¿vale? Vamos a cortar aquí y así ya las dos puntas nos quedan exactamente igual. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger alambre de punta redonda, giramos, ¿vale? Y cerramos y hacemos una especie de adorno o caracola, que le llamo yo, y lo dejamos así, ¿vale? Y el otro lo dejamos exactamente igual. Hacemos el giro, cerramos, y más o menos vamos viendo que nos queden los dos prácticamente similares, iguales, ¿vale? Por los dos lados. Y ya con esto ya nos faltaría bastante poco. Vale, están los dos ahí, ok, perfecto. Para terminar el saxofón vamos a cortar una cuarta, ¿vale? Una cuarta. Vamos a hacer esto, así, ¿vale? Más o menos. Lo vamos a meter aquí, así. Que pille los dos, así, este lado y el otro, igual. Los vamos a cruzar. Vamos a apretar, apretar. Vamos a coger alicate. Vamos a apretar. Y vamos a cortar. Le pegamos un pequeño apretón para que no se mueva simplemente. Y este lo vamos a colocar más o menos en el centro. Vamos a meter el alicate aquí y vamos a doblar hacia arriba un poquito. Así. ¿Vale? Me imagino y espero que se haya visto lo que hice. Y simplemente colocarlo en el centro del saxofón. Vamos a girar. Vamos a llegar en donde está el nudo, ¿vale? De donde están los circulitos.
Vamos a pasarlo por debajo. Esta zona es un poquito más compleja, así que nos vamos a ayudar con los alicates. Vamos a pillar el alambre un poquito y vamos a pasar el alambre por debajo, ¿vale? Le vamos a darle una vuelta. Tenemos que intentar que este alambre siempre esté en el centro, ¿vale? Vamos a dar una vuelta, vamos a darle otra. Y con esto, aquí más o menos vamos a darle una pulgada, más o menos. Vamos a cortar por ahí. Vamos a enrollar. Vamos a enrollar. Vamos a enrollar. Y vamos a apretar. Así. Y de esta forma, chicos, ya tendríamos el saxofón terminado. Esta parte le hacemos así, un poquito, para que se salga hacia afuera. Y ya está, chicos. Como pueden ver, más o menos, es bastante similar al otro. Y ahora vamos a ver cómo enganchar el saxofón al corchito. Y lo vamos a hacer así. Vamos a quitar esta basura que está aquí en medio. Vamos a coger al corchito. Vamos a coger una de las manos. Le vamos a hacer así. La vamos a doblar. Así. ¿Vale? Y la otra parte que está por dentro le vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? La otra parte que está por dentro de la manito la vamos a doblar hacia adentro también. Y vamos a hacer una especie de U. ¿Vale? Muy despacito para no cargarnos las manos. Una cosa así. ¿Vale? Y vamos a intentar posicionarlo más o menos en una posición en la cual le venga bien al corchito. Vamos a regular esto. Esto ya hay que moverlo, hay que estirarlo. Esto lo podemos estirar un poco más, así. Podemos mover las manos un poco, más o menos por ahí. Apretamos. Y con la otra igual. Movemos acá, así. Y aquí la otra también. Una especie de U. Movemos la mano hacia arriba o como queramos. La colocamos. Apretamos un poco para que simplemente pille el saxofón. Y ahora lo que tenemos que hacer es acomodarlo más o menos que quede ahí en el centro. Chicos, hubo un corte imprevisto en el vídeo. Le estaba explicando de cómo engancharlo. Simplemente era apretar las dos manitas, ¿vale? Apretarlas. Y una vez para darle el movimiento al saxofonista, simplemente estábamos en este paso, ¿no? Es sentarlo bien, colocarle las dos patitas, moverlo así hacia arriba para que queden los pies así y pueda tener el movimiento ese de estar tocando así hacia arriba, hacia los cielos. Chicos, simplemente era eso lo que me faltó grabar y no sé qué me pasó al vídeo que me daba error. Nada, lo estoy repitiendo otra vez. Pues nada, chicos, ya con esto hemos terminado de fabricar el saxofonista. Les comento que voy a fabricar más corchitos. Tengo pensado hacer la banda completa, que es el baterista, guitarrista, bajista, trompetista, trombonista. Y no sé si inventaré algún otro instrumento más. Hay otros corchitos más que son los bélicos, que les llamo, que ya son corchitos con metralletas, con un montón de armas y cosas. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado este tutorial. Compártanlo, comenten el vídeo.
suscríbanse y denme like.